Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto saludarles este día de hoy, enero 24 del 2022, su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. En este día de hoy, hermanitos, vamos a compartir la lectura del Evangelio según San Marcos, del capítulo 3, versículos del 22 al 30. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Beelzebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir y pronto llegará su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si no lo amarra primero. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnie al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y justamente ese era su pecado cuando decían: está poseído por un espíritu malo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, hermanitos, como podemos darnos cuenta, ¿verdad? Esta es una lectura, la continuación de una lectura que se dio hace 2 días, en el cual se hablaba sobre la gente, sobre la familia de Jesús, que lo creían un loco. Pero aquí nos empieza diciendo, dice: mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén, ellos decían que Jesús estaba poseído por Beelzebú, jefe de los demonios, y que con su ayuda expulsaba a los demonios. Si nos ponemos a reflexionar, si has leído la palabra de Dios, ¿verdad? Y si no, pues hoy vamos juntos a aprender algo nuevo. Los maestros de la ley, ellos eran personas que conocían bien de la palabra de Dios, que eran personas con cierto poder eclesial, con cierto poder en las sinagogas, ¿verdad? Donde se hablaba de Dios, donde ellos enseñaban a otros, tenían el conocimiento, mas sin embargo también eran conocidos por no practicarlo, por vivir de apariencias. Pues en este día de hoy nos dice la palabra de Dios que también ahí donde estaba Jesús, ellos siempre estaban, siempre lo andaban siguiendo o lo andaban buscando. Pero no era tanto porque ellos quisieran aprender, porque ellos quisieran instruirse, porque ellos quisieran ver esa buena nueva que Jesús traía o la manera de cómo él predicaba o todos los milagros, sanaciones, incluso las liberaciones, se da la expulsión de los demonios que hacía. No era tanto porque ellos querían aprender o conocer, sino porque ellos se sentían dueños de la verdad. Ellos creían tener el conocimiento y la razón. No aceptaban en ese aspecto de nuestro Señor Jesucristo que Él era el Mesías, que Él era el enviado por Dios. Muchas veces Jesús así lo dejó claro, Él lo dejó ver, Él lo decía y se proclamaba a sí mismo que Él era el Mesías. Mas sin embargo, ellos nunca creyeron. Pero Jesús, en su inmenso amor, en su paciencia que Él estuvo en todo lo largo de su vida, ¿verdad? Les trataba de enseñar.
nos dice la palabra, dice, Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles. No solamente a las personas o a sus discípulos que estaban con él, ¿verdad? Que lo seguían, sino también a los maestros de la ley. Pero ellos no se dejaban enseñar, tenían una ceguera espiritual, se cerraban a querer oír y a ver el obrar de Dios, de cómo Dios obraba, de cómo el Espíritu Santo era el que obraba. Y justamente es lo que más adelante nos dice, que no se le perdonará a los hombres. En verdad les digo, se les perdonará todo, dice, todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás el perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y Jesús mismo lo dice, y justamente ese era su pecado. Cuando los maestros de la ley decían que Jesús estaba poseído por un espíritu malo y que con ese mismo espíritu malo expulsaba a los demonios. Cuando aquí más adelante la palabra también nos dice que no se puede expulsar, el mal no puede expulsar al bien. O más bien dicho, el mal no puede expulsar al mal, sino todo lo contrario. Solamente el bien es el que expulsa al mal. Solamente nuestro Señor Jesucristo, cuando va tomando control o posesión en este reinado que es nuestro corazón, es cuando Él poco a poco va expulsando ese mal que hay o que habita en muchos de nosotros. Y los maestros de la ley, eso era lo que ellos no reconocían, no lo reconocían, no querían aceptar que Jesús obraba milagros o hacía esos milagros con la ayuda de Dios. Ellos pensaban que ellos eran los únicos que lo hacían. Nos dice la primera carta de Timoteo, del capítulo 1, versículo 7. Dice, pretenden ser maestros de la ley cuando en realidad no entienden lo que dicen ni de lo que hablan con tanta seguridad. Los maestros de la ley, cuando ellos hablaban y criticaban y calumniaban a Jesús, lo murmuraban, ellos hablaban con tanta seguridad y se creían esos maestros de la ley, mas sin embargo no, nos dice aquí mismo la palabra, no entendían lo que dicen ni de lo que hablaban con esa seguridad que ellos decían tener la verdad en ellos y simplemente el cumplimiento de la ley. Pensaban que era todo, que ya con el hacer, ¿verdad? El esforzarse y el cumplir detalladamente cada coma, como nos dice la palabra también en el Evangelio, ellos pensaban que con ese cumplimiento ellos estaban obrando conforme a la voluntad de Dios. Mas sin embargo podemos ver en esta misma lectura cómo ellos no querían aceptar la enseñanza que Jesús les daba, porque Jesús les tuvo tanta paciencia que fíjense, aquí mismo podemos ver cómo Él les enseñaba y Él constantemente viene a nuestras vidas y también nos enseña, y a veces nosotros reaccionamos o actuamos así como estos maestros de la ley, no nos dejamos enseñar. Nosotros nos dejamos enseñar a través de personas o a través de predicadores o sacerdotes, y a veces nosotros también nos cegamos, nos cerramos en cuanto a esas enseñanzas que nos dan porque no van de acuerdo a lo que nosotros creemos o pensamos de Dios. Y nos sucede exactamente lo mismo que a los maestros de la ley. Y entonces el no aceptar, el no reconocer el obrar de Dios, el obrar del Espíritu en las personas o en nuestro Señor Jesucristo que quiere hacerlo en nosotros, ese es el pecado que justamente no se nos perdonará, porque no lo aceptamos, no queremos reconocer el mal en nosotros o la manera equivocada que muchas veces actuamos. Entonces, hermanos, meditemos en esto, en si nosotros también actuamos o hacemos así como los maestros de la ley. Si nos cerramos a la gracia de Dios, al obrar de Dios. Recordemos que la misma palabra nos dice que cuando nosotros decimos Señor o hacemos alguna obra buena es porque somos impulsados o inspirados por la gracia de Dios. Es Él mismo obrando en nosotros.
Lo que hacía nuestro Señor Jesucristo siempre fue bueno. Sus obras siempre fueron para glorificar a Dios y para ayudar a la persona, al humano. Entonces, yo te dejo con esto en este día de hoy, a que meditemos en si nosotros estamos actuando de la misma manera o si dejamos que el Espíritu nos dé esa conciencia de pecado, nos ayude a arrepentirnos. No nos cerremos a esa bendición, a esa obra tan hermosa que es el reconocer y el arrepentirnos para que Dios obre y viva plenamente en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, que Mamita María te cubra con su santísimo manto e interceda por ti y por cada uno de nosotros. Hasta luego.